En este día vamos a entrevistar a Moisés, ¿ok? Al personaje Moisés, por si acaso, no a él, ¿ya? Sí, al Moisés bíblico. Sí. Hoy día me toca hacer la entrevista bíblica, mejor dicho. ¿Por qué mataste al egipcio si es pecado? ¿Por qué usted hizo eso? Buenas tardes al pueblo de Israel del tiempo del fin. ¿Por qué maté al pueblo, al egipcio? Porque me pareció justo, pero sé que es pecado. Pero después me arrepentí. Pero a pesar de mi arrepentimiento hubo una consecuencia. Faraón me sacó, me persiguió para matarme y tuve que salir. Tuve que huir de Egipto y recorrí todo el desierto de Madián. Y ahí quedé por 40 años en el desierto de Madián. Pero fue muy triste, fue muy duro. Creía que estaba bien, pero hubo una consecuencia al final, ¿no? ¿Sentiste miedo cuando te presentaste ante la zarza ardiente? Mucho miedo, porque era un fenómeno que nunca había visto. ¿Por qué debías quitarte los zapatos cuando estabas en la zarza? Porque Dios me lo pidió. Y todo lo que Dios solicita, Dios pide, hay que cumplirlo. Muy bien. Yo no soy santo. No sé ustedes si son santos. Pero ante la presencia de Dios hay que andar con los pies descalzos. Significa que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sentías cuando estuviste frente al Mar Rojo y Faraón venía? Terror, mucho miedo. Imagínate, Belén, tener a la derecha el desierto de Sinaí, las montañas, el Mar Rojo al frente y el ejército de Faraón detrás, con muchos carros. Mucho miedo, mucho terror tuve. Me lo imagino. Pensé que iba a morir allí. ¿Por qué el pueblo hicieron un becerro de oro si se tenía que esperar con las tablas de la ley a usted? Quizás por el mismo pecado que hoy están cometiendo muchos, los que creen en Dios, porque se desesperaron, no tuvieron la confianza de que Moisés tendría que bajar del monte Sinaí, y en su desesperación hicieron ese becerro de oro. Pero lamentablemente fue un gran pecado que hizo mi pueblo ante los ojos de Jehová. Y el Señor se encendió en su furor, en su ira. Y hubo muchas muertes. Es triste esa historia. Cuando tu madre te puso en una canasta en el río Nilo, ¿creíste que te había abandonado? Sí, después me enteré de que lo hizo por salvar mi vida. Porque el faraón, el padre de mi mamá que me adoptó, había decretado la muerte de todos los niños. Sí. Y después me enteré de que mi madre no me había abandonado, sino que me arrojó al Nilo para que se hiciera la voluntad de Dios en mi vida. Pude haber sido devorado por los cocodrilos que hay en ese río. Claro. Pero Dios tenía un plan para mi vida. Dios preservó mi vida. Y esa gran mujer, porque fue una gran mujer, me educó en el palacio. Pero yo recibí también la instrucción de mi madre, la que me trajo al mundo, Jocabet. Pero agradezco a Dios de haberme salvado. ¿Tuviste temor cuando Dios te entregó las tablas de piedra de su santa ley? Sí, tuve temor como hombre, porque todo era estruendo, ruido, era una cosa terrible. La montaña se sacudía, relámpagos, fuego, una voz poderosa que solo yo pude entender. Era la voz de mi Señor, de Jehová. Y con su propio dedo empezó a escribir en la piedra su santa ley. Fue terrible la escena, pero muy, muy sagrada, muy sagrada. Muy bonita también. Tremendamente hermosa. ¿Por qué tu pueblo no entró en la tierra prometida?
Por la misma razón que muchos no van a entrar al cielo, por su falta de confianza, por su falta de fe. Aunque déjame decirte algo, la Escritura dice que los que entraron a la tierra prometida fueron los niños y los jóvenes. Entre ellos 2 jóvenes valientes, fieles, Josué y Caleb. Pero todos los demás murieron en el desierto, devorados por escorpiones y por serpientes, por su rebelión y su desobediencia, lamentablemente a Dios. No entraron a la tierra prometida. Sus cuerpos quedaron en el desierto. Yo tampoco entré a la tierra prometida por mi desobediencia, porque cuando debía hablarle a la piedra para que la piedra Dios hiciese sacar agua, yo la golpeé. Y después supe que la piedra, la roca, era su Hijo Jesús. Yo no entré tampoco a la tierra prometida. ¿Por qué se quejaba tanto el pueblo de Israel si confiaba en Dios? Se quejaba porque extrañaban a Egipto. Las comidas de Egipto eran comidas muy inmundas, muy sucias. Yo me crié en el palacio de Faraón y el pueblo amaba esa vida, esas costumbres. Sí, mi pueblo era un pueblo que extrañaba las costumbres de Egipto, a pesar de los látigos, a pesar de la esclavitud que Faraón sometió a ese pueblo. Pero lamentablemente ese pueblo fue muy rebelde con Dios. ¿Y Dios tan bien que los trató? Y al contrario. Mucho. Dice la Escritura de que sus calzas no se desgastaron, ni sus vestidos. Nunca les faltó agua, pan, sombra, luz. Pero a pesar de eso mi pueblo fue muy ingrato. Moisés, ¿qué mensaje, con toda la experiencia que tienes y la historia también, puedes dejar a la iglesia actual? A la iglesia actual, el pueblo de Israel del tiempo del fin. ¿Sabes, Belén? Le está sucediendo casi lo mismo que a mi pueblo hace 3000 años. Y eso, la Escritura dice que se iba a repetir esa historia. Y lamentablemente se está repitiendo en muchos. Las quejas, la desobediencia, la falta de fe. Tan cerca la tierra prometida la teníamos. La vislumbrábamos a lo lejos y nos alegraba nuestro corazón, pero muchos no entramos. Lo mismo va a pasarle a este pueblo que cree en esa tierra maravillosa que Dios ha prometido. Ruego a Dios de que el pueblo de Dios del tiempo del fin despierte y vea la historia del antiguo Israel y no cometa el mismo pecado, porque Dios ama a esta iglesia, así como amó a su pueblo de Israel. Amén. Qué sabias palabras tiene Moisés. Bueno, les saludamos. Hasta acá llegó la entrevista. Le agradecemos mucho. Gracias. Y esa Belén. fue mi parte. Muchas gracias. Me voy al Monte Nebo.